Buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí para compartir con ustedes algo que me pidieron que compartiera de lo que Dios está haciendo por allá en esas tierras. Primero quiero decir que más que compartir información, quiero compartir una esencia de lo que Dios está haciendo, porque mucho de lo que yo voy a decir hoy usted ya lo sabe. Usted ya lo sabe porque usted es un conocedor de la palabra de Dios y son cosas que sabemos y conocemos, pero quiero compartir algo que Dios ha puesto que nos ha dado, que nos ha guiado. No es un modelo perfecto. De hecho, debo decir con toda honestidad que parte de lo que concierne a mi participación en Guadalupe, que ha pasado por allá en la de Monterrey, comenzó aquí en Nuevo Laredo, precisamente hace un par de años, cuando estuvimos en una conferencia a la que nos invitaron y un grupo de nuestra congregación estuvimos por aquí y recibimos una enseñanza muy, muy clave que de alguna manera influyó en lo que Dios estaba haciendo y que nos ayudó para poder centrar el llamado, lo que Dios nos haya hecho hacer en el área de Monterrey, junto con otros muchos pastores y líderes que Dios ha levantado para hacer esto que está en proceso. Se me pidió que hablara acerca de estrategias, que hablara acerca de unidad, y vengo de verdad con mucha humildad delante de ustedes, porque ustedes también son siervos del Señor, al igual que yo. Muchos de ustedes posiblemente mucho más experimentados que yo. Así que yo quisiera que me escucharan y recibiera esta palabra que tengo para usted. No tengo mucho tiempo, así que es una palabra que quiero dejarte en esencia de lo que Dios desea para nuestras ciudades, de lo que Él desea hacer en nuestras ciudades. Lo que pasó en Guadalupe y lo que sigue pasando en Guadalupe es algo que no está aislado en el plan de Dios para todas las ciudades y que no tiene una, digamos, una cosa especial para esa ciudad. Creo que es algo que está pasando también aquí en una manera diferente, en una medida diferente, y está pasando en Acuña, y está pasando en Ciudad Juárez, está pasando en cada lugar donde Dios encuentra un grupo de su pueblo que se sabe unir, que entiende cuál es el espíritu de la verdadera unidad y que decide caminar bajo ese espíritu de unidad. Así que no vengo en realidad a parecer como alguien que tiene muchas respuestas ni alguien que tiene mucha experiencia. La verdad, estamos en un proceso. Guadalupe Nuevo León sigue en un proceso. La unidad es un proyecto de vida, no es una cosa que usted alcanza, se logra y ya la hicimos, no, en realidad es un proyecto de vida en el que caminamos todos los días, en el que todos los días tenemos que enfrentar desafíos, tenemos que aprender a caminar y relacionarnos con aquellos que son del cuerpo de Cristo y que a veces no es tan fácil relacionarse con ellos, ni tampoco para ellos es fácil relacionarse con otros, porque ninguno de nosotros somos monedita de oro, ¿verdad? Tenemos nuestros bemoles y nuestras situaciones que tenemos que aprender a sobrellevar y a pesar de esas fallas, a pesar de esas diferencias, poder aún así unirnos, porque la unidad no es pensar igual, sino creer igual, que es una cosa fundamental en la unidad. Nosotros nos unimos no porque pensamos las mismas cosas y tenemos los mismos puntos de vista y creemos exactamente y pensamos exactamente igual que los demás, sino nos unimos porque creemos lo mismo, porque tenemos una misma fe. Por eso el Señor habla acerca, dice Pablo escribe, dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. No es la unidad de nuestra mentalidad, de nuestra forma de ver las cosas, de si uno adora de una manera y otro adora de otra manera, si uno cree o hace las cosas de cierta forma y el otro la hace de forma diferente. Eso no es tan importante como la esencia de lo que creemos. Y hasta que llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, es entonces que se produce la unidad, es entonces que comenzamos a caminar en la misma dirección, entendiendo que estamos caminando en un solo propósito. En Mateo capítulo 16, Jesús está con sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo?
Y los discípulos dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un profeta o Elías. Y Jesús les pregunta nuevamente, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde de esta manera, le dice, yo te digo que tú eres Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú acabas de decir no te lo reveló carne y sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y le dice, tú eres Pedro, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús hace esta declaración, es bien interesante lo que Jesús dice en esta declaración, porque Jesús está hablando de la manera y la naturaleza que tendría su iglesia. Una iglesia contra la cual las puertas de la muerte, las puertas del Hades, no podrían prevalecer. Y si usted y yo tuviéramos que describir la iglesia de Jesucristo de nuestra ciudad, ¿cómo la describiríamos? ¿Describiríamos esa iglesia de acuerdo al modelo o al diseño que Jesús, digamos, visionó acerca de su iglesia? ¿Es una iglesia contra la cual las puertas de la muerte no pueden prevalecer? ¿O es una iglesia que ha sido abatida por las puertas de la muerte? Y entonces es aquí donde tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la iglesia que Cristo fundó? Cuando nos hacemos esta pregunta, tenemos que analizar este pasaje, y voy a ir rápido en este punto para ir al meollo del asunto. Tenemos que analizar este pasaje en el sentido de cómo se escribió. Cuando nosotros hablamos de iglesia, en nuestra mente vienen muchas cosas. Una de ellas es un lugar donde nos reunimos para adorar al Señor y oír su palabra. Algunos que tienen un conocimiento un poquito más, van más allá, dicen la iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente que forma el edificio. Pero quiero profundizar un poquito más en algo que posiblemente ya conoces, pero el vocablo que utiliza Jesús es el vocablo griego eclesia. Y la palabra iglesia no es una traducción de eclesia del griego al español, es una transliteración. La diferencia entre una traducción y una transliteración es que la transliteración no se expresa el significado de lo que ese vocablo quiere decir, solamente se hace algo muy similar a la palabra original en griego. La palabra original es griego es eclesia, y entonces la transliteración es iglesia. Y puede venir a significar muchas cosas, como lo que les acabo de decir, el edificio, incluso la gente. Pero cuando Jesús está hablando con los discípulos, Él está hablando en el idioma nativo, en el hebreo o en el arameo. Y cuando Él dice eclesia, utiliza la palabra griega eclesia. ¿Por qué razón? Si está hablando en un idioma diferente, Él incrusta la palabra eclesia en este pasaje, porque Él quería dar a entender a los discípulos lo que Él quería del cuerpo que Él estaba fundando, del edificio que estaba a punto de construir, que era su iglesia o su eclesía. La palabra eclesía viene de la antigua Grecia, cuando Solón instauró un consejo que le llamó la eclesía. Era un consejo ciudadano donde participaban hasta 2,000 ciudadanos que tenían diferentes estatus sociales, desde los más humildes hasta los más ricos, y formaban parte de esta democracia griega antigua, en la que este consejo, que era una especie de senado multitudinario, fundaba leyes, dictaba leyes. Los magistrados rendían cuentas ante ellos. Era una especie de clase gobernante de la antigua Grecia. Luego, cuando el Imperio Romano conquistó al griego, la palabra eclesía se comenzó a utilizar como una comitiva que iba, enviada por el imperio, iba a establecer la cultura del imperio a los territorios conquistados. Cuando Roma conquistaba un país, una nación, entonces enviaba una comitiva para que estableciera la cultura del reino. Y el líder de esa comitiva se llamaba el apóstol o el apóstolos. Y entonces el objetivo de la eclesía era ir
y establecer la cultura del reino en ese lugar. Idioma, arte, política, diferentes cosas, para que los territorios conquistados comenzaran a adoptar la nueva cultura sobre la cual estaban ahora en el Imperio Romano. Cuando Jesús dice, yo voy a establecer mi eclesía, voy a edificar mi eclesía, Él está diciendo, yo voy a edificar a una comitiva de personas, de ciudadanos del reino de Dios, que vayan y establezcan el reino a las naciones y a las ciudades. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque la iglesia hasta ahora, en lo general, se ha concebido a sí misma como un cuerpo netamente religioso que tiene sus nexos entre sí mismo, pero que se encierra de alguna manera en sus cuatro paredes y no está afectando a la ciudad. Entonces, nosotros como parte de la iglesia tenemos que entender que Dios está regresándonos a su visión original, porque Él quiere afectar las ciudades y las naciones. Por esa razón, cuando el Señor le escribe a los líderes de las iglesias en el primer capítulo, en el segundo capítulo y tercer capítulo de Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y está hablando de ciudades, no está hablando de localidades o de iglesias locales, de la iglesia del pastor tal o de la iglesia del ministerio tal, sino está hablando de ciudades. La forma que Dios piensa en ciudades, Dios piensa en naciones. Y nosotros estamos habituados como iglesia, no como eclesía, a pensar en términos locales. Y eso es el principio de la división. Ahí es donde, sin saberlo y sin quererlo, de alguna manera nos separamos del cuerpo y tratamos de edificar nuestro propio reino, aún creyendo que estamos edificando el reino de Dios, cuando no es así, porque el reino de Dios lo edifica la eclesía, no la iglesia. No sé si me estoy explicando. No la mentalidad que tenemos de iglesia en lo general, pero la mentalidad de eclesía, cuando la eclesía toma su lugar como embajadora del reino de Dios para establecer la cultura del reino, piensa en términos de ciudad, no en términos de iglesia local. Y es entonces que ahí comienza nuestro viaje, ahí es donde desde ahí podemos partir para entender cuál es la naturaleza de la iglesia para poder caminar hacia esa unidad que Dios está esperando. Y entonces cuando nosotros nos concebimos, nosotros vivimos como una iglesia local, surgen las organizaciones. Pero la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Cuando el organismo requiere organización, por supuesto que sí requiere organización, pero el organismo debe estar en jerarquía por encima de la organización, porque la organización existe por causa del organismo, no el organismo por causa de la organización. Cuando la organización toma una prioridad mayor que el organismo, la iglesia pierde su esencia y pierde su propósito. Porque el organismo está activo, viviente, cambiante, siempre está de alguna manera moviéndose y cambiando de forma. No me refiero cambiando de fundamento, sino está adaptándose a los tiempos, está moviéndose como un organismo que está creciendo continuamente. Usted no usa la ropa que usaba cuando tenía 5 años, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque usted es un organismo que está creciendo. Su cuerpo creció y entonces tuvo que cambiar su ropa que usaba cuando tenía 5 años. Pero las organizaciones, imagínense que la organización es un traje hecho a la medida que de pronto, cuando usted crece, ya no le queda. Y entonces la organización dice, ya no sirves porque no encajas dentro de la estructura. La organización privilegia la estructura, el organismo privilegia la persona. ¿Me estoy explicando? Entonces, el problema que surge cuando la iglesia es concebida como iglesia y no como eclesía, el cuerpo gobernante, el cuerpo que establece el reino, que es embajador del reino para establecer la cultura del reino en las ciudades, entonces nos salimos de la estructura y la estructura organizacional comienza a rechazar
porque no encaja, porque rompe los moldes, porque los moldes no se acoplan a esa estructura, a ese organismo que está en continuo crecimiento. Y entonces dicen, ese organismo está fuera de orden porque no se quiere someter a la estructura. Y entonces comenzamos a ver una paradoja o una ironía. La iglesia, ¿cuántos saben que la iglesia es el reino de Dios? Que la eclesía fue llamada para establecer el reino de Dios, ¿verdad? Sin embargo, cuando tenemos nuestros juntas de pastores, elegimos al presidente de la alianza democráticamente. Alábame. ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que nosotros que aclamamos ser parte del reino de Dios estamos trabajando bajo la democracia? ¿Por qué? Porque no queremos tener problemas con nadie, porque no queremos causar ninguna dificultad con la gente que participa de esto, y porque si nos salimos de esa estructura, entonces estamos siendo rebeldes a la estructura organizacional, porque no es la eclesía, es la iglesia, concebida desde esa mentalidad. No se puede afectar como reino operando como democracia. No se puede. Y entonces hacemos nuestras elecciones, y al final que hicimos una elección democrática donde todos votamos, decimos que Dios puso a esa persona, que Dios la eligió. Y te voy a decir esto con toda humildad. Me acaban de elegir como vicepresidente de la Alianza de Pastores de Guadalupe. Qué ironía decirlo, ¿no? ¿Y sabes por qué participé de esto? Porque no hay otra manera de influir sin hacer presencia. Si me dieran a mí la oportunidad de hacer la elección otra vez, yo diría, no hay elecciones, vamos a orar y vamos a ayunar, como está en el modelo bíblico, y decirle al Señor que Él nos diga quién es la persona que va a tomar ese liderazgo de esta organización, de este organismo, en lo que Dios ha llamado a hacer en esta junta de pastores. Cuando lleguemos a ese punto, podemos decir que estamos siendo maduros para poder aceptar que Dios va a levantar a una persona, a un líder, para liderar apostólicamente, porque es el apóstol el que es enviado. ¿Me estoy explicando? ¿No estoy pegándole muy duro? Porque a mí se me pega. Por eso te digo, no he venido aquí a mostrar mi brillante armadura, ni mi brillante arma, porque de verdad, si te enseño mi armadura, vas a encontrarte que está llena de bollada. Así que nosotros tenemos que entender la importancia de esto, porque si operamos como eclesía, entonces vamos a poder caminar hacia la unidad. Si no lo hacemos así, seguiremos siendo iglesias locales, ministerios independientes, que cada quien hace su mejor esfuerzo, pero que no tiene un efecto poderoso sobre las ciudades. Esto pasa en Guadalupe, todavía tenemos ese problema. No crean que Guadalupe, por lo que Dios ha hecho ahí, está haciendo, somos el modelo a seguir. No lo es, no lo somos. Y te voy a platicar muchos fracasos. Te puedo platicar muchos fracasos, no tengo mucho tiempo. Así que nomás te voy a platicar las victorias. La unidad es muy importante. ¿Por qué es importante la unidad? ¿Por qué es importante? Te voy a decir un principio. ¿Por qué es importante la unidad? Juan 17:21. Jesús ora, le dice, Señor, papá, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad le da credibilidad a la misión de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremenda responsabilidad tenemos! En otras palabras, la desunidad le quita credibilidad al mensaje del Evangelio. Ojo, no le quita poder, no le quita poder, no le quita efectividad, le quita credibilidad. La unidad le quita credibilidad. Cuando Dios comenzó a trabajar de esta manera en Guadalupe, Dios empezó a hacer a través de algunos pastores que comenzaron
en la policía de Guadalupe con el profesor Santiel Vázquez, que comenzó guiado por Dios a trabajar en la policía de Guadalupe, y luego nos unimos más pastores a trabajar ahí con él, y luego Dios comenzó a hacer varias cosas junto con el gobierno, a llevarnos a estar muy cerca del alcalde de la ciudad, y comenzaron a abrirse puertas muy grandes, muy amplias, con el alcalde de la ciudad, que ahorita te voy a enseñar un video de la entrega de las llaves de la ciudad. Yo me di cuenta de algo, me di cuenta que las puertas que se abren por causa de la apertura del gobierno, como una reacción natural a lo que cuando se establece el reino de Dios en una ciudad, son desaprovechadas cuando no hay unidad. Y muchas oportunidades que se abrieron se perdieron. ¿Sabes por qué? Porque comenzaron a pelearse, empezaron a ver quién entraba primero. Hice una pequeña ilustración en mi congregación cuando hablé de la unidad hace unos días, y puse dos sillas que ponían la forma como si fuera el marco de una puerta, y entonces tomé a 4 jovencitos que tomaron de la mano, y a uno yo me tomé al frente como líder y dije síguenme, y entonces empezamos a pasar por la puerta una y otra vez sin ninguna dificultad. Pero luego los invité a entrar todos al mismo tiempo, y cuando quisimos entrar todos al mismo tiempo, nadie pudo entrar por esa puerta. Eso es lo que sucede cuando las puertas se abren y la iglesia no está unida. Todos empezamos a pelearnos. ¿Quién debe entrar primero? ¿Quién es el que se debe sentar primero en el reino? ¿Quién se quiere sentar primero con el alcalde? O tomarse la foto con la autoridad. O decir que está en relación y que es amigo del alcalde. Y entonces empezamos a pelearnos por lugares, y al final de cuentas no se hace absolutamente nada. Eso es lo que ha pasado en Guadalupe. Así que no te vengo a platicar nada más las cosas bonitas. Oportunidades se han desperdiciado, puertas se han desperdiciado, no se han aprovechado, no se han atravesado, porque la desunidad. Y entonces, ¿sabes qué pasa? El alcalde empieza a verlos como que no, esto es puro cuento. Y ¿sabes una cosa? El evangelio sigue teniendo poder. Y seguimos viendo a Dios sanar a los enfermos, seguimos viendo a Dios salvando a los perdidos, seguimos viendo el poder de Dios obrando en la gente. No pierde poder, pero sí pierde credibilidad. Cuando no estamos unidos, le quitamos credibilidad al mensaje de Cristo. ¿Qué significa ser uno? Y es aquí donde yo quiero, de alguna manera, desafiarles a que caminemos en esa unidad. Estrategias de ciudad, híjole, no me gustaría decirte, miren, así háganle, así háganle, así, porque la verdad no me siento como una autoridad para poder decirles, sigan el paso 1 al 5 de cómo establecer el reino en una ciudad. Porque la verdad es que la ciudad de Guadalupe es diferente a la ciudad de Laredo, de Tamaulipas. Es diferente a Acuña, es diferente a Laredo, es diferente a todas las ciudades. Y Dios dará una estrategia diferente en cada lugar y operará de forma diferente en cada lugar de acuerdo a la problemática. Pero el principio es el mismo, unidad. Y la unidad, aquí, la unidad, al menos en lo que Dios me ha enseñado a mí a través de esos años pasados, la unidad no significa, ser uno no significa estar todos juntos. Ni tampoco significa que deben estar juntos los grandes. Porque nos preguntamos, si ojalá se pudiera incluir el hermano que tiene esa iglesia tan grande, si él se pudiera incluir, si él se juntara con nosotros, muchos pastores nos seguirían y entonces tuviéramos una unidad bien grande. Entonces estamos esperando que los gigantes y las multitudes se unan para poder decir que estamos en unidad. Pero Jesús dijo lo siguiente: si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están, todos digan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos? 2 o 3.
¿De qué nos habla esto? Nos habla no de literalmente 2 personas o 3 personas. Nos habla acerca de no buscar las multitudes, porque cuando Dios hacía algo, generalmente lo hacía con pocos. Mira la historia bíblica y te vas a dar cuenta que las grandes victorias que Dios le dio a Israel siempre se las dio con poca gente. Siempre fue extraordinaria la manera en la que Dios los salvó de sus enemigos. Siempre fue algo extraordinario. ¿Para qué? Para que la gloria no fuera de los hombres, sino que fuera de Él. Así que cuando estamos buscando la unidad, no estamos hablando de hacer una reunión. Por eso a mí no me preocupa que haya pocos pastores hoy aquí. No me preocupa para nada. Ni me desilusiona el venir a un auditorio y decir, híjole, yo esperaba que hubiera estado lleno el mezanini para que todos escuchen la tremenda gloria palabra que voy a dar hoy. No, no es importante eso. Lo importante es que 2 o 3 se congreguen en su nombre, no en el nombre de alguien más. Porque la unidad es en torno a Cristo, no en torno a un proyecto, no en torno a otro nombre diferente. Algo que ha quedado bien claro para nosotros en el equipo de pastores que hemos estado trabajando juntos en Guadalupe, es que decidimos no ponerle nombre a nuestra, pues es que no existe. No puedo decir nuestra organización porque no existe. Es un organismo que está viviente y cambiante, que está moviéndose continuamente. No le pusimos un nombre, no somos la unión de la renovación espiritual gloriosa de Guadalupe. No le pusimos el nombre de el proyecto de gloria de Guadalupe. No le pusimos ningún nombre. ¿Sabes por qué? Porque no quisimos que brillara otro nombre más que el nombre de Cristo. Pero hay que, decían algunos, pero hay que llamarlo de alguna manera, pues llámale Eclesía, o somos la Eclesía de Cristo. Hacíamos nuestras reuniones y todavía las hemos hecho, reuniones de adoración unida, y no poníamos, organiza el Ministerio de Unidos de Pastores de Guadalupe, sin ningún nombre. ¿Qué organiza? Pues la Iglesia de Cristo. ¿Pero quiénes son? Pues somos un grupo de pastores que nos unimos, pero que está abierto para todos. No hay nombres. No hay nombres. Cuando Dios comenzó a trabajar en la policía de Guadalupe, primeramente a través del pastor Salatiel Vázquez, que por aquí estuvo hace unos meses, no sé si estuvieron ustedes en la reunión con él, y luego yo me uní con él y más pastores nos unimos, y empezamos a trabajar y a ver la gloria de Dios operando a través de este ministerio, de este proyecto en la policía. Tomamos una decisión: nada de publicaciones en redes sociales. Tomamos la decisión de que no se iba a exponer ante los medios de comunicación, que trabajaríamos en el anonimato y en el completo sigilo. ¿Cuántos vieron los reportajes de CNN, los reportajes de televisión que se vieron? ¿Sabes que esos reportajes nosotros no los queríamos? Fueron los directores de la policía, los secretarios de la seguridad pública, los que ellos empezaron a abrir la puerta a los medios de comunicación. Nosotros decíamos, no es más, en el otro reportaje salimos con la cara cubierta. Tuvimos algunos invitados en ese proyecto y se tomaban la foto y la subían a su Facebook. Aquí estoy yo ministrando en la policía de Guadalupe, para la gloria y honra de Dios. Porque no es el objetivo, no era levantar un nombre diferente al nombre de Cristo. Y si algo a mí siempre ha sido un celo profundo en mi corazón en este proyecto, es ningún nombre, que no haya ningún nombre más que el nombre de Cristo. No necesitamos proyección personal ni proyección ministerial. No necesitamos que la gente sepa quién lo está haciendo. No necesitamos eso. Necesitamos que alguien más decida replicar el modelo, que digan, yo quiero hacer lo que está pasando ahí, pero que no digan, ¿quiénes son las estrellitas de aquí? No existen estrellitas, es Cristo. Es el Rey, Él es. Nos unimos en torno a Él. Nos unimos en torno a Él. La unidad es en torno, Él es el núcleo en el cual nos unimos.
no nosotros. No es un pastor, no es un ministro, es Cristo el centro. Cuando entendemos eso, entonces podemos decir que cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, cosas poderosas comienzan a pasar. No se requieren las multitudes, no se requieren los grandes líderes que jalan a mucha gente, no se requieren los grandes cantantes para venir a llenar los eventos de oración, no se requiere eso. Por eso Dios escogió a Gedeón. Yo me pregunto, ¿dónde están los Gedeones? ¿Dónde están los Gedeones? ¿Dónde están esos hombres que Dios quiere levantar? Esas mujeres que Dios quiere levantar. Los que son los olvidados, los que son los pequeñitos. Y es tan pequeñito a veces que no, ¿cómo van a hacer caso a mí? Tú no sabes cuántas veces invité a pastores y los invité a desayunar, muchas cosas, y me dejaron plantado, no había. Yo decía, Señor, pues no me pelaba porque pues yo soy de los chiquitos. Pues sabes una cosa, no importa si eres de los chiquitos, no importa si tienes 50 gentes o menos, no importa. El Señor no dice aquí en su palabra solamente aquellos que tienen de 200 para arriba califican. No dice. Dice los que se congregan en mi nombre. Congregarse en su nombre significa cambiar el manto por la toalla. Cuando Jesús se quita su manto y se ciñe la toalla y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Y eso es lo que comenzó a pasar en Guadalupe. Con el grupo de pastores que empezamos a juntarnos, empezamos a lavarnos los pies unos a otros. Comenzamos a olvidar nuestros orígenes, comenzamos a olvidar el tamaño de nuestra iglesia y comenzamos a caminar en una amistad sincera. Es más, hoy iban a estar con nosotros 2 pastores amigos que no pudieron venir a última hora y se dolieron mucho de no poder venir. Querían estar aquí. Nos lavamos los pies, nos vemos como hermanos y como amigos. Hay una amistad profunda entre nosotros. Por aquí está Sadiel, que su papá es parte de este equipo de pastores. Y me acompaña también Armando, que son de la congregación. Pero esa es la amistad sencilla. Nuestros hijos nos llaman, entre nosotros se llaman tíos a los pastores. Hemos hecho esa amistad que no tiene que ver con una organización, sino con un organismo. Y eso es lo que causa efecto poderoso. Eso es lo que causa un efecto poderoso cuando empezamos a vernos como organismo, no como organización. Y posiblemente tenemos diferentes puntos de vista en algunas cosas. No importa. Es más, hacemos eventos y a veces le llevamos a los eventos de los amigos. ¿Por qué tenemos que ir a fuerzas? No tenemos que hacerlo. Y nadie se ofende. Es que porque no fue a mi evento que yo hice de las mujeres y no trajo a sus mujeres. Yo no voy tampoco a subir. No pasa nada. Haces tu evento, hazlo. No voy a poder ir. No hay problema. Eso no nos une. Pero cuando se trata de asuntos y negocios del reino, entonces nos unimos para hacer lo que Dios quiere hacer en la ciudad, no en nuestras congregaciones, en la ciudad. Y por primera vez, algo histórico sucedió. Comenzamos a unirnos en las diferentes iglesias, a tener reuniones de adoración. Y pasó algo extraordinario. Empezamos a llevar a toda nuestra congregación a otras iglesias. No sé qué pavor hay para algunos pastores llevar su iglesia a otra congregación. Oye, si se quedan ahí, pastor, pues voy a llevar, pero los que no diezman, los que se queden ahí. Los pastores empezamos a llevar. Y sí, empezó a pasar. Algunas personas se querían quedar en la iglesia, en las iglesias. No, usted se me regresa con su pastor. Usted no va a ser causa de división aquí entre mi amigo y yo. Órale, para allá. Aquí no lo quiero. Y empezamos a caminar en unidad, bajo ese espíritu de humildad y del servicio uno al otro, entendiendo que teníamos que quitarnos el manto para ponerlo la toalla. Amén, aleluya. Y nada más tengo 10 minutos más. ¿Cómo tomamos la ciudad?
¿Qué pasó en la policía de Guadalupe? ¿Qué pasó en el penal de Topo Chico? Que empezamos a entrar al penal de Topo Chico a enseñar a los custodios y a los administrativos y comenzar a ver un cambio en el penal de Topo Chico en Monterrey. ¿Qué pasó en la policía de Guadalupe? ¿Por qué comenzaron los policías a dar un giro muy fuerte en cuanto a integridad y en cuanto al crimen, que replegaron al crimen organizado? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué hicimos? Establecimos gobierno en esos lugares. ¿Cómo establecimos el reino de Dios? A través de la adoración. Adoración estableció el gobierno de Dios en esos lugares. Estábamos en el penal de Topo Chico dando las conferencias ahí con los custodios, que había mucha corrupción, y Dios empezó a hacer algo tremendo entre los custodios, de tal forma que comenzaron a decomisar droga, comenzaron a decomisar armas, comenzaron a decomisar celulares, lo que no habían hecho en muchos años, empezaron a hacerlo después de esas conferencias. Y entonces la directora del penal me dice, que es una creyente en Cristo, me dice: pastor, tenemos muchos problemas adentro del penal. Le dije: hagamos un concierto de adoración adentro, y usted va a ver cómo Dios va a comenzar a hacer algo tremendo ahí. Dice: vamos, hagámoslo. Y fuimos, hicimos un concierto de adoración dentro del penal. Adoramos al Señor, les compartimos el Evangelio, y dice, empezaron a pasar cosas que no habían pasado antes dentro del penal. Pasaron los meses, yo estuve esperando, estuve insistiendo para entrar otra vez, por alguna razón u otra no se hizo nada. Luego me hablan a principios de octubre y me dicen: pastor, tenemos un problema muy grave. Hay el día 31 de diciembre programada una fiesta a la muerte que los internos del penal están organizando para celebrar a la muerte, a la Santísima Muerte, que le llaman, que no tiene nada de santísima, ¿verdad? Y entonces dice: y yo no puedo negarles el permiso porque ya los evadí muchas veces y se brincaron, y mi autoridad me ordenó que les dejara hacer su rito. Y yo necesito que hagamos algo antes para contrarrestar lo que van a hacer. Y entonces dije: entremos a hacer un concierto, y Dios me dio la oportunidad de grabar un disco. Y entonces le dije a mi amigo, el coordinador de la cárcel, del ministerio de cárcel, le dije: si quieres yo puedo dar un concierto de mi disco. Sería el primer concierto que yo daría en mi disco. Acaba de salir mi disco, que sería un privilegio para mí darle el concierto adentro del penal. Dijo: perfecto, lo hicimos, entramos, hicimos el concierto y oramos en el lugar. Cuando pasamos hacia el lugar donde iba a ser el concierto en el penal, hay una cancha de básquetbol donde se iba a llevar a cabo el siguiente día el rito a la muerte. Era un altar gigante a la muerte. Era una cancha de básquetbol. En el fondo, en la parte de arriba de la canasta del fondo, estaban dos imágenes de la muerte, como de 2x4, colgadas, gigantes. Y alrededor de toda la cancha había como 150 imágenes de la muerte, en diferentes estilos, en pintura, repujado, diferentes formas de arte que habían hecho los presos de la muerte alrededor de la cancha de básquetbol. Cada imagen estaba intercalada con una rosa negra hecha con bolsas de basura, una rosa negra gigante, y estaba el altar a la muerte ahí tremendo. Entonces dijimos: vamos a romper en el nombre de Jesús. Y cuando pasamos, hicimos el concierto y vinimos de regreso, la gente que adora la muerte se puso en una valla como diciendo: aquí estamos, pasamos así a un lado de ellos. Ellos se pusieron así como a defender su territorio. Nosotros íbamos orando en lenguas, íbamos declarando el reino de Dios ahí, íbamos ungiendo el lugar y declarando que todo lo que se iba a hacer ahí no tendría efecto. A los 5 días me llaman por teléfono y me dicen: ya descubrimos cuál es el objetivo de ese rito. El objetivo de ese rito era una acción de gracias adelantada por una fuga masiva que iba a haber en el penal del Topo Chico, pero ya se descubrió y se está cancelando. ¡Aleluya! Esta gloria de Dios. Y luego yo le dije a la directora: esto tenemos que venir otra vez después de que se haga, hacer un concierto de oración en ese lugar para establecer el reino de Dios ahí. El martes pasado estuvimos ahí, hicimos ese tiempo de adoración tremendo, y se rompieron las cadenas, ungimos el lugar, chorreamos aceite por todo el lugar y declaramos que todo lo que se había hecho ahí se rompía. Y cuando estábamos adorando al Señor, el Señor dijo: yo establezco mi gobierno en este lugar, mi reino en este lugar. Y entonces, ¡pum!, sentimos que se rompió lo que se había hecho ahí el 31 de octubre. Y yo sentí literalmente que la forma en que se había roto era el poder de Dios, como si rompiera el poder de Dios un palillo de dientes, sin ninguna dificultad. Porque el poder de nuestro Dios es muchísimo mayor que el poder de cualquier Satanás. Lo único que Dios necesita
es gente que esté dispuesta a entrar a sus lugares, a sus ciudades y establecer gobierno, establecer el reino de Dios a través de la adoración. Porque escucha lo que le voy a decir a este principio. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. El que recibe la mayor adoración en una ciudad es el que la gobierna. Por mucho tiempo en Guadalupe decía en las calles, en las pintas de las bardas, decía: Jesucristo es el Señor de Guadalupe. Y era una leyenda católica. Abajo decía algo de María también. Yo dije, bueno, si Jesús es el Señor de Guadalupe, es muy mal administrador, porque las cosas están terribles. Si Jesús gobierna Guadalupe, es muy mal gobernante. No me atribuyan toda la basura que hay aquí a mi Dios. Él no gobierna Guadalupe todavía. Pero es el Señor de toda la tierra. Sí, pero el que gobierna la ciudad es el que recibe la mayor adoración. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a hacer reuniones de adoración masivas, enfocadas en Cristo, sin ningún cantante espectacular que viniera, ningún artista cristiano que viniera a atraer a las masas. Empezamos a reunirnos en las iglesias, en los lugares públicos, en las plazas, para exaltar a Cristo. Nuestro único objetivo era exaltar a Cristo. Vamos a exaltar a Cristo, no a hacer un desfile de pastores tomando el micrófono para decir que estuvieron presentes en la reunión. Amén. Aunque sea, diga aleluyita. No, ¿y quién va a participar? El que vaya a participar. Y si no participo yo, no hay problema, venimos a exaltar al Rey. Pasaban 3 pastores máximo, 4 líderes a soltar una palabra que el Señor había hablado. Que Dios establece quién lo va a hacer. Y si Él dice quién lo va a hacer, ¿quién soy yo para decir que Él lo pase? Pásale, hermano, tú pásale, yo no tengo que pasar. ¿Por qué tengo que pasar yo? Porque yo soy el presidente de la alianza de no sé qué. Pues sí, eres el que lava los pies. Porque el mayor servirá a qué. El mayor de vosotros, dijo Jesús, será como el menor. Ejemplo les he dado, dice Jesús. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? El gobierno de Dios comenzó a establecerse en la ciudad y el crimen comenzó a replegarse. Hicimos un curso para los policías donde todos los días en la mañana nos reuníamos, comenzamos con adoración al Señor literalmente. No era de que, bueno, vamos a hablar de valores y no. Vamos a exaltar a Cristo en este día. Levanta las manos porque vamos a exaltar a Jesús. Y los policías, todavía hasta la fecha, lo hacemos cada sábado. Ellos levantaban las manos. Todo ese día, todo ese mes que duró el curso, desde el primer día del curso hasta que acabó el curso, no hubo ningún muerto violento en Guadalupe. Ni un solo muerto. Cuando se adoró todos los días en la policía, ninguna muerte violenta hubo en Guadalupe. A los 8 meses de haber iniciado el proyecto, donde había muertos cada semana, cada día había muertos en Guadalupe. Cuando empezamos a adorar todos los días ahí en la policía, a exaltar a Cristo, sin decir, a ver, tómame la foto aquí con el director de policía para subirlo a mi face. Cuando Cristo es el Rey, Él pone orden en la ciudad. ¿Dónde están los Gedeones? Dice la Biblia que cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Pero el lagar no es el lugar donde se debe sacudir el trigo. El proceso de sacudimiento del trigo tiene varias etapas. La primera es cuando avientan el trigo para que el viento se lleve el tamo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo no hay viento en el lagar? No hay viento. ¿Sabes qué se hace en el lagar? En el lagar se pisa la manzana, la uva, la aceituna para sacarle el jugo. La iglesia está siendo pisoteada en lugar de estar en el trigo separando, en la era separando el trigo. ¿Sabes por qué? Porque es una iglesia atemorizada, es una iglesia que está siendo arrinconada. Pero es el tiempo, hermanos, que nos disparemos para tomar nuestras ciudades. Amén. Pon el video, por favor, de la entrega de alianza. ¿Tenemos tiempo? ¿No tenemos tiempo? ¿We have time?
No. Esa risa me dijo. ¿Pasamos el video y terminamos? ¿Sí? ¿Pasamos el video? ¿Me dan permiso de pasar el video y terminamos? Son 3 minutos o 4. ¿Sí? Ok. Que se va a ver un poquito mal porque el proyector está fallando, pero espero que el audio se escuche bien. Córrelo, por favor. Se presenta ante nosotros una oportunidad económica en la que podemos, si tenemos la voluntad y el coraje, revertir los errores de ayer. Errores que limitaron la participación de Dios en una nación que canta día a día, que el destino eterno de los mexicanos por el dedo de Dios escribió, pero que al mismo tiempo lo ha confinado actualmente dentro de los templos, ignorándolo casi en todas las demás esferas de la sociedad. Está de más explicar el resultado que esto ha traído a nuestra sociedad, pero los efectos de una sociedad sin Dios son evidentes: dolor, pobreza, violencia, crimen, etc. Nos toca a nosotros reconstruir las ruinas antiguas y reparar las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Nos toca a nosotros edificar juntos, sin divisiones, una playa de fortaleza para nuestras familias y para las futuras generaciones. Y podemos decir que esto está sucediendo porque le abrimos las puertas a Dios. Que aunque la participación no es muy importante, por sí sola no tiene la capacidad de revertir las tinieblas que solo la luz de Dios puede desvanecer. Es por eso que hoy yo, César Garza Villarreal, presidente municipal de la ciudad de Guadalupe, entrego la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo. Se establecido. Abro las puertas de este municipio a Dios con la máxima autoridad. Reconozco que sin su presencia no podemos tener éxito real. Y con un profundo respeto y reverencia le pido que entre en esta ciudad y me haga su invitación. Señor Jesucristo, bienvenido a su Guadalupe. Como testimonio material de esta noche grandiosa, la gente de la ciudad dice: Dios ha estado visitando nuestra ciudad de una manera palpable, conociendo la transformación que está cambiando el ambiente de nuestra comunidad. Es por eso que hoy determino entregar la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo, para que su reino de paz y bendición sea establecido. Abro las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad para que haga de esta ciudad su vocación permanente. Jesucristo, bienvenido a ciudad de Guadalupe, César Garza Villarreal, presidente del municipio. Yo quisiera cerrar con un tiempo de oración. ¿Alguien puede hablar del piano, por favor? Perfecto. Sergio, por favor. Yo quisiera cerrar con un tiempo de oración. Me pidieron que oraran con los pastores. Yo, en realidad, solamente quisiera transmitirte la esencia de lo que Dios me ha dado a mí, lo que nos ha dado allá en Guadalupe, en ese espíritu y en esa esencia de que te acabo de transmitir. Sé que es bien difícil en poco tiempo poder transmitirte
Pero quisiera, si tú eres un pastor o una líder, que tú quieres ser parte de esta avanzada, donde el rey es el que se establece su reino, donde la gloria se le lleva al rey, donde no hay gloria para los hombres, quieres ver la gloria de Dios en tu ciudad, y que esto sea el resultado natural. Esto que tú ves aquí no es un gran logro en el sentido humano. Esto que tú ves aquí es la consecuencia natural del establecimiento del reino de Dios en el lugar. Cuando se establece el reino de Dios en la ciudad, esto es natural, esto se da fácilmente, esto no es complicado. Lo complicado es cuando nos unimos, es unirnos bajo el Espíritu correcto. Eso es lo complicado. Pero si usted está aquí es porque usted quiere eso. Yo quisiera tomar unos minutos, si me lo permite, para impartir sobre usted esto que Dios nos ha dado con toda humildad, y que me permita lavarle los pies en ese sentido y poder impartir sobre aquellos que deseen esta esencia, esta unción para caminar en ese espíritu de unidad, si usted así lo quiere ver. Así que, si usted quiere recibir esto, venga aquí enfrente, yo quiero hablar con usted. Oh, Padre de todas gracias por esos hombres y mujeres, Dios, tus siervos, Jesús, a quien tengo el privilegio el día de hoy de presentarles, Señor, tu palabra. Todos los que están aquí enfrente, Señor, han recibido la palabra del Espíritu Santo en sus vidas. Yo quiero pedirte, Señor, que el día de hoy tú impactas sobre cada uno de ellos la porción que has preparado para ellos, la porción que has separado para ellos, y que lo que tú quieras hacer en sus ciudades, lo que tú quieras hacer en sus lugares de origen, Señor, puedan ellos ser agentes de cambio, Señor, como parte de la avanzada de tu reino, como parte de tu eclesia, Señor, para establecer tu reino en sus ciudades, a través de tu adoración, a través de la unidad, a través, Señor, de establecer la cultura de tu reino. Yo pondré mis manos sobre ellos, Señor, y yo te pido que pongas sobre cada uno de ellos la porción que has preparado, Señor, que has separado para cada uno de ellos el día de hoy, en el nombre de Jesús.